respecto a la competencia perfecta, ya se dieron cuenta que la cantidad disminuye y aparte el precio aumenta. ¿Por qué? Porque vamos a ver y darnos cuenta que detrás de esto existe un concepto que se conoce como poder de mercado. Y vamos a llegar ahí. En ese sentido, y retomando aquí un poquitito lo que estábamos trabajando, nuestro modelo base normalmente va a trabajar con estas curvas que yo les mostraba. Normalmente la demanda va a ser una lineal, porque responde a cierto comportamiento más generalizado y estudio de lo que es la demanda. Y los costos, ustedes saben que pueden tener un componente fijo y un componente variable. En el ejemplo que nosotros hicimos, no tenía el componente fijo, porque no tenía, ¿cierto?, este componente que no depende. Pero sí podríamos tener un componente variable, y eso justamente va a estar adecuado a cada una de las curvas que trabajemos. En ese sentido, lo importante es que detrás de esto, nosotros tenemos supuestos para que estos modelos funcionen. Un producto, nosotros estamos trabajando con firmas que de momento tienen solamente un producto, de momento. Estamos trabajando en un periodo, después nos vamos a dar cuenta que existen modelos para poder trabajar en decisiones multiperiodos. ¿Ya? Tenemos demanda conocida, es decir, siempre vamos a conocer cómo es nuestra estructura de la demanda, y particularmente, ¿cierto?, existe todo lo que es ausencia de discriminación de precios, fijación de precios, que son instrumentos que vamos a trabajar después. Porque nos vamos a dar cuenta que las empresas pueden fijar ciertos precios, que era lo que habíamos conversado al principio. Por tanto, ojo con esto. Estos parámetros de acá describen un escenario claramente que responde a un concepto mucho más pedagógico y académico. Cómo construir estos modelos es algo que se escapa totalmente del curso porque en la construcción de estos modelos invocan muchas características y prerequisitos que ustedes actualmente entiendo que no tienen. Por ejemplo, econometría, todavía no, puede ser, aún no. Econometría, todo el tema de marketing, cómo trabajar con modelos que son estocásticos, son cosas que en este caso se escapan un poquito. Pero para nosotros, en términos de simplificación, nos ayuda a comprender cómo se comporta el mercado. Y recuerden siempre que cuando queremos analizar una variable, el resto congelado. ¿Sí? En ese sentido, hacíamos lo que nosotros conocíamos como series paribus. Vamos a ver por qué eso funciona. Ahora, respecto a la solución, nuevamente aquí les entrego la generalización. Fíjense que acá a la izquierda tenemos cierto el ingreso marginal y nosotros lo igualábamos al costo marginal. ¿Por qué acá me quedó solamente una C? Aquí. ¿Por qué el costo marginal es solamente C si el costo de esto? Porque se deriva la función del costo, lo que hace. Exactamente. Fíjense que si nosotros analizamos marginalmente la decisión, los costos fijos no se consideran. ¿Por qué? Porque recuerden que pasaban a ser costos hundidos para nuestra decisión. ¿Me importa ver si es que produzco una unidad más o menos dado estos costos fijos? La respuesta es que no tanto. ¿Por qué? Porque ese costo ya fue fijo, ya está cierto comprado, ya fue pagado. Y en ese sentido nuestra decisión va a pasar más por un contexto marginal. Al tener la generalización respecto al... Al tener la generalización respecto a la respuesta, la tienen por acá. Si a ustedes les gustan las fórmulas, ¿cierto? Y actualmente a lo mejor van a tener una evaluación que presentan, quizás algún formulario similares, también se las dejo para que ustedes la puedan ver. Lo importante es que estas respuestas generalizadas las podemos comparar respecto a competencia perfecta. Porque en competencia perfecta, la cantidad, fíjense, en competencia perfecta, la cantidad que nosotros trabajábamos era A menos C dividido en B. Esto es finalmente la cantidad de competencia perfecta. ¿Qué sucede respecto al caso que analizamos recién? ¿Cómo cambia la cantidad perfecta respecto a la cantidad monopolística? ¿Es igual? ¿Es diferente? Esta era la solución de competencia perfecta, micro. ¿Ya? Esta carrerita es la que nosotros acabamos de obtener. Claramente aquí generalizada. ¿Qué pueden notar ahí? ¿Cuál es la relación? ¿Te parece? La cantidad que nosotros justamente trabajábamos en competencia perfecta era el doble que en competencia monopolística. Primer punto. ¿Y qué sucede con el precio? El precio habíamos, ¿cierto?, que en competencia perfecta era constante. En este caso lo igualábamos al costo marginal y por tanto al final era C. Si lo vemos respecto ahora, que es A más C dividido en 2, claramente cambia. Y particularmente cambia para más. Porque ustedes saben que A es un parámetro positivo y por tanto si al C lo divido en 2 y le sumo a medios, finalmente puede llegar a subir. En ese sentido el precio, y nosotros lo demostramos ahí gráficamente, pero acá se lo formalizo, ¿cierto? El precio que cobramos en monopolio es mayor, ¿cierto?, que el precio que nosotros cobrábamos en competencia perfecta. Y ese es un punto relativamente importante de concluir. Ok. Considerando, ¿cierto?, estas soluciones generalizadas, acá, ¿cierto?, les dejaba un caso similar al que acabamos de resolver, pero con diferentes números por si es que ustedes lo quieren resolver.
¿Cuál es la única particularidad que tiene este ejercicio? ¿Qué sucede con los costos? ¿Qué función es? Una lineal, ¿cierto? Es una recta. ¿Por qué? Intercepto, pendiente, variable elevado a 1. Y por tanto, al derivar esta función, ¿qué me va a quedar? Si es que quiero obtener los costos marginales, ¿qué me queda? ¿Por ahí lo dijeron? ¿Qué me queda al derivar solamente los costos? Si lo derivo respecto a Q. Fíjense que me queda solamente la pendiente. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior, donde mis costos marginales, ¿cierto?, eran una recta que era creciente, porque yo les puse una función de costos cuadráticos, nos vamos a dar cuenta que si tenemos costos, en este caso que son una estructura lineal, al ver los costos marginales, ya no va a ser, ¿cierto?, una recta hacia arriba, sino que va a ser específicamente una constante, ¿cierto?, ahí en 20. Por tanto, ojo, la estructura en este caso de los costos claramente afecta al cómo se comporta mi costo marginal. Y aquí ustedes pueden resolver. Mi recomendación es que lo intenten resolver, ¿cierto? Y después mirar ahí los resultados, porque el procedimiento es exactamente el mismo. En términos prácticos, y si lo quieren ver como una especie de fórmula, siempre igualamos ingreso marginal a costo marginal para poder maximizar el beneficio. Y ahí nosotros podemos obtener, ¿cierto?, las competencias. Excelente. Bien. Ahora, ojo con esto. Algo súper importante. El margen es totalmente distinto a la utilidad. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el beneficio que nosotros estamos calculando podría ser positivo o negativo, dependiendo de un elemento importante que nosotros dejamos de lado hace un segundito. Al tomar la decisión, en este caso marginal, nosotros igualábamos ingreso marginal igual a costo marginal y por tanto los costos fijos quedaban fuera, porque no estaban dentro de nuestra decisión de análisis. Pero en ciertos ejercicios, y aquí puntualmente ustedes pueden ver que dado el ejercicio que les puse acá en la diapositiva, nosotros obteníamos ahí, si reemplazábamos el precio monopolístico, reemplazábamos el parámetro y teníamos la cantidad, llegábamos que al final el beneficio era positivo, dado que los costos fijos eran 400. Pero fíjense que si en este mismo ejercicio anterior, en este mismo, acá está el ejemplo, ¿sí?, en este mismo ejercicio anterior, si es que yo hubiera reemplazado este valor, es decir, hubiera reemplazado, ¿cierto?, mis costos fijos, ¿por qué? Porque a lo mejor la empresa tenía una maquinaria más grande, a lo mejor tuvo que invertir en un activo intangible que era bastante costoso y por tanto es un costo fijo para la empresa. Si hubiera reemplazado aquí este valor, por ejemplo, por 3.000, la decisión que ustedes hubieran obtenido hubiera sido exactamente la misma. Misma cantidad y mismo precio, porque el costo fijo no influye. Pero cuando ustedes vuelven a calcular acá el beneficio, aquí ya no restaríamos 400, restaríamos 3.000. Y por tanto, este beneficio, ¿cierto?, que era de 2.100, ya no sería de 2.100, ¿cierto? ¿Cuánto sería? 2.600, 2.100, menos 500. Por tanto, ojo, que ustedes encuentren una respuesta que maximiza el beneficio en términos marginales no es directamente una utilidad. ¿Y dónde está el margen? El margen ocurre acá. ¿Cuánto podemos en este caso nosotros cobrar por nuestros costos? Porque si es que en el mercado ustedes a esa cantidad pueden vender el precio a 70 y a ustedes marginalmente producir esa unidad les cobran 20, ¿cuánto tienen acá de margen? Pueden cobrar 70 y a ustedes les cuesta 20. ¿Cuánto es su margen? 50, ¿cierto? Su margen por vender esa siguiente unidad va a ser un 50 positivo. ¿Tenemos un margen positivo? Totalmente. Pero si hubiéramos cambiado la estructura de costos fijos, hubiéramos tenido un beneficio negativo. Así que ojo, difícil es tener un margen positivo a tener una utilidad positiva. Para volver a controlar el beneficio total o la utilidad que nosotros conocemos, recuerden que siempre se tiene que también comparar respecto al costo fijo. Así que es un análisis importante, ¿cierto?, que en términos variables podría ser rentable, pero si incluimos los fijos podría ser que sí o podría ser que no. Depende de la magnitud. ¿Ya? Así que ojo con eso. Bien. ¿Qué más? El monopolio, y esto es súper importante, porque lo trabajamos hasta cierto punto y vamos a hacer el análisis ahora, no tiene una curva de oferta. ¿Por qué no tiene una curva de oferta? Porque el monopolio no es precio aceptante. El monopolio puede manejar, ¿cierto?, el nivel de precios. Y por tanto, si es que maneja el nivel de precios, la cantidad depende de la posesión y la forma que tiene la demanda. No va a depender del precio, tampoco va a depender del costo marginal.
La decisión en este caso que toma la empresa depende específicamente de su posición y cómo es la demanda. Por tanto, y ahí viene cierto la parte importante, cuando nosotros graficamos, no existe una única función que engloba, ¿cierto?, nuestra oferta. Esto era micro. Nosotros ahora siempre las decisiones las vamos a contrastar respecto a nuestro costo marginal, que era lo que nosotros estábamos haciendo. En términos prácticos, ¿es la misma forma? Sí. ¿Se utiliza igual? También. Pero no es en este caso una función de oferta agregada. Nosotros estamos viendo en monopolio una única firma. Y por tanto, esta relación, ¿cierto?, solamente nosotros la vamos a trabajar respecto a micro en términos de un comparativo. ¿Cómo hubiera sido si es que la demanda, ¿cierto?, y la oferta tuviera un comportamiento como competencia perfecta? Ahora vamos a seguir analizando eso, porque fíjense que nosotros podríamos comparar respecto a la situación original. Nos damos cuenta que para el ejemplo en este caso, si comparamos la parte de la cantidad monopolística y la cantidad en este caso de comportamiento perfecto, y los precios difieren. Y no difieren porque el mercado es malo, sino que difieren dada la estructura del monopolio. En particular, si graficamos esta estructura, voy a volver aquí un segundito a copiar los resultados que nosotros teníamos de este ejercicio. Vamos a ir por acá, realizar captura de pantalla, copiar, para acá, vamos a pegarlo por acá y vamos a graficar. El procedimiento es exactamente el mismo que nosotros habíamos hecho. En este caso, teníamos, ¿cierto?, una demanda, teníamos unos costos, ingreso marginal igual al costo marginal, obteníamos la cantidad monopolística y después reemplazábamos, ¿cierto?, ahí en la función de demanda para obtener el precio. Si lo intentamos graficar, lo que nos va a suceder es que nosotros vamos a encontrar esta misma diferencia que trabajamos recién respecto al ejemplo. Esto no nos sirve. Esto sí. Y particularmente este intercepto es 120. El valor, ¿cierto?, que tenemos solito ahí arriba del parámetro. Nos falta en este caso calcular el ingreso marginal, que estaría por acá, tiene el mismo punto, pero el doble dependiente. Aquí, ¿cierto?, acá abajo. Ingreso marginal. Y tenemos en este caso no una oferta, sino que un costo marginal, que en este caso está bien graficado. Esta curva roja, el costo marginal, está bien graficado así, ¿o no? ¿No, cierto? Porque recuerden, dada esta estructura de costo, recién nos dimos cuenta que cambiaba. Acá no tengo un cuadrático, ¿cierto? Y por tanto, al no tener un cuadrático, no me queda la derivada lineal, sino que me queda una constante. Entonces, voy a reemplazar esto por la constante que habíamos dicho, ¿cierto?, en 20. ¿Cuáles son las cantidades? Por aquí teníamos, ¿cierto?, las respuestas, así que las voy a copiar para poder hacer el análisis. Vamos por acá. Vamos por ahí. Nuevamente, ¿cómo obtenía este punto? Micro. Lo que vimos en la sesión anterior, ¿cierto? Igual en este caso, la demanda con nuestra curva de costos. Es decir, el precio, ¿cierto?, sería 120 constante, el costo marginal sería 20, lo igual el espejo de la cantidad, en este caso, para competencia perfecta. Este puntito de acá serían 100 unidades y en el eje vertical serían 20, en este caso, pesos o dólares, lo que ustedes quieran trabajar. ¿Qué sucede en términos monopolísticos? Ojo, tenemos en este caso que la cantidad se reduce a la mitad y el precio, cuando lo reemplazamos acá arribita, ¿cierto?, en la función de demanda, aumenta a 70. En el escenario base estábamos acá. Ahora, ¿cierto?, estamos transando un punto donde a esta cantidad se está, ¿cierto?, transando este precio. Pregunta para ustedes. ¿Qué perdemos? ¿Qué se pierde? ¿Qué perdemos respecto al punto base, ¿cierto? Competencia perfecta micro, respecto a este puntito de acá. Perdemos cantidad, y además de cantidad, estamos cobrando más precio, ¿cierto? Ah, perfecto. Entonces me doy cuenta que esto de acá, que ustedes lo conocen, lamentablemente, dadas estas condiciones del mercado, no se puede obtener. ¿Qué es esta área? Ustedes se preguntarán. Miremos los ejes. Estamos multiplicando precio por cantidad. ¿Qué es precio por cantidad unitaria? Ingreso, o dinero en general, bienestar. Ah, entonces yo me acordaba que en competencia perfecta micro, ustedes, ¿cierto?, en el equilibrio trazaban unos triangulitos que este era finalmente nuestro excedente del consumidor. ¿Se acuerdan? Aquel cierto beneficio que obtenía el excedente del consumidor. ¿Por qué es toda esta área que está aquí, ¿cierto?, delimitada por el color azul?
Porque esta persona que iba a comprar, ¿cierto?, a 120 un fruilé, se dio cuenta que el precio del fruilé es 20. Excelente. Eso significa que hay 100 pesos que puedo redestinar. La siguiente persona que estaba dispuesta a pagar acá 100 pesos, se da cuenta que el fruilé vale 20, entonces tiene, ¿cierto?, 80 pesos para destinar, y así sucesivamente. Lo mismo pasaba con la oferta. Aquí es un poquitito más complicado el tema del gráfico de la oferta, porque en este caso es constante. En ese sentido, el excedente va a estar por debajo. Pero me interesa quedarme con esta área en particular. Antes, toda esta parte de acá era parte, ¿cierto?, de mi excedente del consumidor. Perfecto. Pero dado que ahora estoy bajo un modelo monopolista, la cantidad que se transa es menor y el precio es mayor. Por tanto, ¿qué sucedió ahí? Mi excedente del consumidor lamentablemente se redujo, ¿cierto?, a ese polígono, este que está acá a la izquierda. Y perdimos esta área que está acá pintada en negro. ¿Qué significa que hayamos perdido esa área pintada en negro? Significa que, lamentablemente, vamos a tener un pie. ¿Qué es un pie? Pérdida irrecuperable de la eficiencia. ¿Por qué la eficiencia? Porque recuerden que en competencia perfecta, este era nuestro máximo, nuestro cielo, nuestro tope. Pero dado que estamos en el monopolio, toda esta parte no se pudo obtener, porque se perdió. ¿Cómo lo podemos calcular? ¿Podemos calcular esa área? ¿La pueden calcular? ¿Cómo la calcularían? Tienen la base, tienen la altura, es un triángulo mágicamente, excelente, ¿cierto? Podemos calcular. ¿Podemos calcularlo con derivada también? Perdón, con integral. ¿Pueden calcular con integral? Sí. Tenemos la curva, tenemos las cantidades, tenemos, ¿cierto?, el precio también. Podemos calcularlo. Lo importante, y generalmente para su beneficio, ¿cierto?, normalmente van a ser triángulos. En general. Ahí entiendo que en ayudantía van a trabajar un ejercicio que es para repasar el tema del integral, pero no vamos a perder tiempo con eso porque lo importante es lo que representa esto. Este era un dinero que tenían, ¿cierto?, asociadas las personas que consumían en ese mercado, dado que era competencia perfecta. Y este, lamentablemente, al ser competencia monopolística, se perdió. Desapareció. No se puede consumir, ¿cierto? Porque aquellas personas perdieron la capacidad de destinar estos recursos a otras áreas. Ok. En términos visuales, disculpen, para acá. Al trabajar con una curva de costos marginales constante, el análisis normalmente tiende a hacer este triangulito de acá, pero ahí vamos a ver que cuando tengamos una curva de oferta más regular, es decir, el costo marginal más regular, es más fácil interpretar. Lo mismo, ¿cierto? Les dejo acá con el gráfico para que ustedes lo puedan ver. Mismos costos, ¿cierto? Mismo triangulito. Excelente. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Y esta es una parte súper importante, chicas, chicos, y esta segunda parte, esto es lo más relevante que ustedes tienen que entender. Vamos a poder ahora cuantificar cuánto poder de mercado tiene realmente un monopolio. Porque ya vimos que existe poder de mercado. ¿Por qué? Porque la empresa puede cobrar un precio superior, ¿cierto?, al precio, ¿cierto?, que habíamos visto respecto al poder a la competencia perfecta y en particular a sus costos. Por tanto, aquí, ¿cierto?, surge nuestro maravilloso índice de Lerner. ¿Qué es el índice de Lerner? Es una métrica para poder comparar cuánto es la diferencia entre el precio que en este caso está obteniendo la empresa por vender el producto menos cuánto le costó. Ojo con esto. ¿Qué tengo acá arriba? Solamente viendo acá arriba. Esto es lo que obtiene por vender una siguiente unidad y esto es lo que obtiene en este caso por construir o en este caso armar esa siguiente unidad. ¿Qué sería? Ingreso, utilidad, ¿qué era? Si yo les digo, por vender el producto ustedes obtienen 100 pesos y les costó 80 pesos, ¿qué sería la diferencia? El margen que ustedes obtienen. Pero hablar solamente de margen, si yo calculara el poder de mercado solamente como margen, es decir, precio menos costo marginal, y aquí pondría números, por ejemplo, no tengo ningún problema, puedo ver más o menos cuánto poder de mercado tiene la empresa. El problema es que estos números se pueden distorsionar por magnitud. ¿Por qué? Porque si es que el precio, por ejemplo, deja de ser 100 y pasa a ser 100.000, y el costo deja de ser 80 y pasa a ser, por ejemplo, 8.000 pesos, por ejemplo, la diferencia claramente cambia abismalmente en términos de magnitud. Para evitar ese problema, el índice de Lerner lo que hace es construir este índice relativo. Lo comparamos respecto al precio. ¿Para qué? Para obtener un valor entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1 ustedes se preguntarán? Vamos a construirlo.
es un porcentaje, pero ahí vamos a ver el porqué. Fíjense que la definición particularmente es esta. Esto es el índice de Lerner. Lo vamos a calcular así. Excelente. Particularmente el precio. ¿Cómo es? ¿Cómo es el precio? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Es cero? ¿Cómo es el precio? ¿Positivo dicen por acá? ¿Puede ser cero? También puede ser cero. ¿Cierto? ¿Les van a consumir ahí? Probablemente no. Pero es cero. Por tanto, el precio es mayor o igual a cero. ¿Cómo es el costo marginal? Positivo, negativo. En general nosotros asociamos el costo, ¿cierto?, a un valor negativo, pero entendemos que si lo vemos como magnitud es positivo. ¿Sí? Y vimos además de esto, vimos que el ingreso marginal, nosotros finalmente lo igualamos con el costo marginal para poder obtener beneficios, ¿cierto? Y además reconocimos que el ingreso marginal siempre era menor al precio, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque el precio era nuestro tope y al vender una unidad más el precio debe disminuir, por tanto se cumplía esta relación. ¿Qué significa que esto se cumpla? Significa que el precio, ¿cierto?, por transitividad iba a ser mayor al costo marginal. Y por eso esto de acá arriba es mayor o igual a cero dadas estas condiciones. Excelente. Ahora, estamos, ¿cierto?, unificando y por tanto, si el precio en este caso, el margen lo estamos dividiendo por el precio, sí o sí tengo que obtener un porcentaje. Y por eso voy a estar entre 0 y 1. Ahora bien, ¿cómo se interpreta este valor? Primero, veámoslo gráficamente y interpretemos en valores. En términos simples, ¿cómo lo podría calcular? Si conozco el precio y conozco en este caso el costo marginal, dada la solución en este caso monopolística, puedo yo calcular este valor. ¿De dónde sale este valor? Nosotros lo trabajamos. Si me permiten aquí brevemente, ¿cierto?, copiar el gráfico que hicimos al principio, para no añadir más gráficos, ¿cierto? Lo vamos a añadir por acá. Y me quiero quedar con que el costo que trabajamos era Q cuadrado. Volvemos para acá. ¿Cómo era nuestro gráfico? Así. Alguien había preguntado algo interesante acá abajito. ¿Qué sería este valor? ¿Qué sería esto? Fíjense, estoy reemplazando la cantidad que estoy, en este caso, transando en el mercado en mi curva de los costos marginales. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería? Una Y, sí, pero ¿es un precio? Si es que yo reemplazo la cantidad ahora en mi curva de costos marginales, ojo, no en mi curva de demanda, en mi curva de costos marginales, obtengo cuánto le costó a la empresa marginalmente vender la última unidad producida. Excelente. Dado que mis costos, en este ejemplo que ya habíamos trabajado, era Q cuadrado, mis costos marginales iban a ser 2Q. Por tanto, este valor de acá va a ser 100 dividido en 3. 33.3, ¿cierto? Pesos, dólares, lo que ustedes en este caso tienen. ¿Qué es lo importante? Fíjense, ¿cómo lo vamos a interpretar? Esa es la parte interesante. En este mercado, estas unidades que se transaron, ¿a cuánto se vendieron? ¿Cuánto pagaron los consumidores y consumidoras? Aquí. 200. Entre 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta cantidad, si la reemplazo en la curva de demanda, las personas pagaron 200 dividido en 3. ¿Pero y cuánto le costó a la empresa marginalmente producir esas unidades? 100 dividido en 3. ¿Por qué la empresa cobró este extra? ¿Por qué la empresa, si le costó 100 sobre 3 pesos producir la última unidad, la vendió en este caso marginalmente a 200 sobre 3? ¿Estamos en competencia perfecta? ¿No, cierto? Estamos en monopolio. ¿Qué sería eso? Ese margen, esa diferencia, ¿cierto?, es lo que pudo cobrar de sobreprecio. ¿Qué estoy viendo acá? Esta diferencia, chicas, chicos, es precio menos costo marginal. Perfecto. Si es que esa diferencia es muy grande, ¿qué significa? Que la empresa puede cobrar un sobrecosto, ¿cierto?, mayor, dada su estructura de costos. Si es que, por ejemplo, el precio estuviera mucho más arriba, significa que a la empresa le costó poquito y vendió alto en términos de precio. Y recuerden que nosotros lo que vamos a hacer es hacer una medida relativa para evitar estos efectos de magnitud. Para poder decir, no, la empresa rentó 20 versus la empresa rentó, ¿cierto?, 92.000. Para evitar este tema, ¿cierto?, de la magnitud, en este caso, estandarizamos o unificamos respecto a lo que es la parte del precio. ¿Y qué es lo que obtengo ahí? ¿Cuánto es mi índice de Lerner? ¿Cuánto poder de mercado yo tengo? ¿Cuánto poder de mercado tendría acá? Lo vamos a calcular.
Sí, tenemos el precio, tenemos el costo marginal y tenemos el precio bajito. ¿Cuánto es el precio? 200 sobre 3. Le resto, ¿cierto?, el costo marginal, 100 sobre 3, y lo estandarizo respecto a 200 sobre 3. Acá, Requita, ¿cuánto me queda? 100 sobre 3, dividido en 200 sobre 3, regla la oreja, como ustedes quieran decirle, y en total, ¿cierto?, nos queda 100 sobre 200, es decir, 0,5. ¿Qué significa eso? Que la empresa pudo cobrar un sobreprecio del 50% respecto, ¿cierto?, al valor base de sus costos. ¿Se acuerdan cuánto había sido el dato del inicio de la clase? ¿Cuánto les dije que era el gas licuado? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? A la repete. 15, vamos a ver 15, ¿excelente? Vamos a ver 15, fíjense. En este mercado, 50%. ¿Cuánto sería el máximo que podemos tener de índice de Lerner? 1. ¿Por qué sería 1? ¿Cuándo sería 1? Cuando el costo marginal sería, por ejemplo, 0. Y podemos cobrar, ¿cierto? Si para mí producir me cuesta nada, imaginemos que estamos aquí, ¿cierto?, pegado al eje 0. Si es que para mí producir me cuesta nada, todo lo que yo obtenga es un sobrecosto. Está por sobre el costo. Ese es el caso cuando el índice es igual a 1. ¿Cuál es el otro caso cuando es igual a 0? Cuando este índice, ojo, vuelvo para acá. Cuando este índice es igual a 0, el precio no puede ser 0, así que el denominador no es. Cuando son iguales. ¿Y qué pasaba cuando el precio era igual al costo marginal? Mercado. ¿En qué estábamos? Mercado. En mercado de competencia perfecta. Microeconomía. Entonces, ahí, no se preocupen, no hay dolor de cabeza. ¿O sí hay dolor de cabeza? Así que no, perfecto, excelente. Vimos que en el caso cuando es 0, cuando no hay poder de mercado, significa que estamos en competencia perfecta. Microeconomía. Y cuando estamos, ¿cierto?, en 1, o muy cercano a 1, ¿cierto?, estamos, ¿cierto?, en un sobrecosto totalmente. Excelente. Perfecto. Lo calculamos. Ahora bien, no nos quedamos ahí. Este índice de Lerner tiene una relación muy específica que nosotros trabajamos en la sesión anterior y que hoy día vamos a hacer el nexo. ¿Cuál es el nexo? El índice de Lerner, que nosotros lo calculamos así, lo podemos también obtener a partir de la elasticidad de la demanda. ¿Por qué ustedes dirán? Qué raro, ¿por qué tenemos esa relación? Vamos a verlo. Vimos que, y esta parte es como la demostración, vimos que el ingreso total, ¿qué era? ¿Cómo calcular el ingreso? Precio por cantidad, ¿cierto? Excelente, precio por cantidad. Si derivo el ingreso total respecto a la cantidad, obtenía mi ingreso marginal. ¿Y eso qué era? Ya, el primero, ¿cierto?, normal, por la derivada del segundo, más la derivada, ¿cierto?, del primero, por el segundo. Excelente. ¿Y esto nosotros qué hacíamos? Vuelvo un segundito para acá. Para acá. Ahí sí. Lo igualamos al costo marginal para poder obtener, ¿cierto?, el beneficio. Excelente. Lo igualo al costo marginal. Lo igualo acá al costo marginal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar, ¿cierto?, el P sobre Q. Ustedes saben que la derivada de Q respecto a Q es 1. Por tanto, se cancela. Estaría acá el costo marginal. Y fíjense lo interesante que voy a hacer. Voy a llevarme esta parte de aquí hacia el otro lado de la ecuación. Por tanto, me queda que la derivada del precio, en función de la cantidad, puedo en este caso dejarlo al lado derecho, ¿cierto? Ningún problema. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a hacer aparecer, ¿cierto?, mágicamente, un 1 conveniente. O, en este caso, derivar ambos lados de la ecuación respecto a P. ¿Qué pasa si es que derivo respecto a P en ambos lados? ¿Puedo hacer eso? ¿Cuándo no podría hacer eso? Cuando P es 0, ¿cierto? ¿El precio es 0? No tengo ese problema. Por tanto, fíjense lo que me va a quedar a la izquierda. Lo derivo respecto a P. ¿Qué es eso? O sea, lo derivo respecto a P. ¿Qué es eso que conocemos allá abajo? El índice. El índice de Lerner, el que acabamos de obtener. Y esto a la derecha, me suena esa estructura, fíjense. ¿Por qué me suena esa estructura? La derivada del precio respecto a la cantidad multiplicado por la cantidad dividido en el precio. ¿Qué es eso? Elasticidad. ¿Es la elasticidad o no? Casi. Más cerca. Casi la elasticidad. ¿Por qué no es la elasticidad? La elasticidad se definía cómo cambiaba porcentualmente la cantidad si es que aumentaba el precio, ¿cierto? Entonces esto es la derivada de Q respecto a P por P sobre Q. ¿Es igual? ¿Qué sería? Casi por el negativo, sí.
Pero antes de eso, La inversa de la- el inverso, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que doy vuelta a esto? Aparecí la demanda, la elasticidad de la demanda. Perfecto. Y en particular, ¿qué valor toma la elasticidad de la demanda? Era un negativo. Si tengo el negativo de afuera, esto es exactamente lo mismo con que tome nuestro valor absoluto. Chicas, chicos, esta demostración súper breve lo que nos hace es unir el índice de Lerner que nosotros calculamos recién respecto a la elasticidad. ¿Y por qué era importante la elasticidad? Porque ¿se acuerdan de la pregunta que yo les hice ahí en la sesión anterior? ¿Qué pasa si es que estoy en un mercado, por ejemplo, de medicamentos, cuando la demanda tiene este comportamiento? ¿Puedo cambiar fácilmente el precio? ¿Y me va a afectar poquito? ¿Puede ser? Sí. ¿Por qué? Porque si yo cambio un poquito el precio, subo el precio, dado que es un mercado, por ejemplo, de medicamentos, que es totalmente inelástico casi, vemos que aumentos del precio, la cantidad casi ni se mueve. Diferente sería el caso de un mercado súper elástico, casi totalmente cierto y elástico, donde cualquier cambio del precio disminuye bastante la cantidad. Por tanto, podemos hacer la conexión respecto a la elasticidad en el poder de mercado. ¿Cuánto sería aquí un nivel de elasticidad? ¿La elasticidad acá es alta o baja en magnitud? ¿Cuánto la elasticidad? ¿Cómo la elasticidad? ¿Cuánto cambia la cantidad respecto al precio? Cuando el mercado es inelástico, ¿será muy grande el número o muy chiquitito? Muy chiquitito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aumentos del precio disminuye un poquito la cantidad. ¿Qué pasa si es que este número es pequeño? ¿Qué pasa con el ratio? Si hacen una división, ¿cierto? El denominador es pequeño. ¿Qué sucede con el total? Aumenta, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que cuando el mercado es más inelástico, el poder de mercado aumenta. Excelente. ¿Y qué sucede si es que es más grande? Si es que este número empieza a crecer, significa que la demanda es más elástica y por tanto el poder de mercado sería más chiquitito. Hicimos la conexión completa entre calcular el poder de mercado con el índice de Lerner y conectarlo con la elasticidad. Ahora que ustedes conocen esta igualdad o identidad como ustedes quieran trabajarlo, lo importante es que reconozcan lo siguiente. Si es que en un ejercicio a ustedes les dan la demanda inversa y les dan la estructura de precios, de costos en general, ¿pueden obtener ahora la demanda? ¿La elasticidad, disculpa? Pueden, ¿cierto? Porque ustedes pueden obtener esto de acá, esto va a ser un número, es un número, 0,7 por ejemplo, 0,1 entre otros, y despejar la elasticidad. ¿He visto ejercicios así en certámenes? Totalmente. ¿Les va a entrar? Es posible. ¿Se van a acordar? Depende de ustedes. Esa es la parte interesante. Pero en el fondo, chicas y chicos, lo que quiero que se recuerden de esta lámina en particular es que siempre estamos midiendo el poder de mercado. ¿Cuánto es el sobrecosto o sobreprecio, como ustedes lo quieran en este caso trabajar, que yo puedo cobrar como empresa, dado que estoy, ¿cierto?, bajo una estructura monopolística? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Están bien? ¿No se perdieron? ¿Se marearon? ¿Están mareados? Ojo, ojo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. Excelente. ¿Qué hacemos acá? Calculo un par de ejemplos. Ok, si tenemos esta estructura, ¿cierto?, de la demanda, podemos calcular la elasticidad totalmente. La elasticidad, ¿cierto?, la tenemos acá. Recuerden que la elasticidad, al ser demanda, necesariamente va a tener el signo negativo. Por eso nosotros trabajábamos normalmente con el valor absoluto. Y aquí nosotros la podemos dividir. Fíjense que si solamente hubiéramos trabajado la elasticidad particularmente, puntualmente, podríamos haber obtenido la elasticidad y calcular el índice de Lerner. Podríamos haberlo hecho. Porque la elasticidad finalmente es una fórmula. La conocemos. ¿Cuánto es la derivada de la cantidad respecto al precio por el precio sobre la cantidad? Lo calculamos, acá, ¿cierto? Lo tenemos ahí y excelente. Ojo con este caso. ¿Por qué la derivada es menos 1? ¿Por qué esto es menos 1? ¿Por qué es una constante? Porque aquí es una constante. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá arriba? Es una recta. ¿Cuál es la derivada, la pendiente de una recta? Constante. Excelente. Simplificación. No hay que derivar ciertas funciones feas ni reemplazar valores. Simplemente quedarnos con la pendiente. Y multiplicar por las cantidades que nosotros obtuvimos anteriormente. Excelente. ¿Qué más? Márgenes. Ojo. Márgenes altos no es sinónimo de una infracción. Y esto es súper importante, y volviendo como a la parte un poquito conceptual que trabajamos al principio. ¿Por qué? Porque
si ustedes tienen márgenes altos, calculo una empresa, ¿cierto? Y me doy cuenta que tiene un índice de Lerner muy alto. ¿Estoy en monopolio?